La compuerta metálica se abrió con un silbido agudo, dejando escapar una bocanada de aire denso y caliente. Los sensores de la nave alienígena registraron inmediatamente niveles anormales de compuestos volátiles. La computadora central lanzó una advertencia: atmósfera contaminada. Riesgo de intoxicación severa. Los 6 exploradores avanzaron con cautela, armados no con rifles de plasma ni con escudos energéticos, sino con máscaras filtrantes que parecían demasiado endebles frente a lo que ya olían. El pasillo desembocaba en una sala rectangular, iluminada con una luz cálida y anaranjada, completamente diferente a la frialdad azul de las instalaciones galácticas. Sobre superficies metálicas relucientes se alineaban objetos que, para ellos, eran desconocidos: ollas, sartenes, cuchillos. El que estaba en el centro de todo era el humano. Su delantal blanco contrastaba con los músculos tensos de sus brazos y la mirada serena con la que observaba a los intrusos. Tenía un cuchillo en la mano derecha y una cuchara de madera en la izquierda. No mostraba miedo. No mostraba ira. Solo parecía ocupado. El primer explorador, un insectoide de caparazón verde, murmuró en su lengua chasqueante: el aire está impregnado, algo está ardiendo. Sus antenas temblaron como si hubiera percibido ácido en suspensión. El humano levantó apenas la cabeza, como quien escucha un comentario trivial. No es ácido. Es ajo, dijo con voz tranquila, casi aburrida. Sofrito en aceite. El traductor automático de los exploradores tardó un segundo en procesar la palabra. Luego, en la pantalla de su brazalete, apareció la descripción. Ajo. Compuesto sulfuroso, extremadamente tóxico para al menos 12 especies inteligentes conocidas. Clasificado como arma química en los tratados de Utar. Los alienígenas intercambiaron miradas tensas. El humano seguía moviendo la cuchara en el sartén como si nada pasara, mientras el aroma se hacía más intenso. Uno de los exploradores, un ser de piel traslúcida, dio un paso atrás. Esto es una trampa. Está liberando toxinas para debilitarnos. El humano sonrió apenas, una curva de ironía en los labios. Si quisiera matarlos, ya estarían muertos. Se giró y dejó caer algo más en el sartén. Un chisporroteo llenó la sala, acompañado de un nuevo olor que atravesó los filtros de las máscaras. El traductor volvió a reaccionar. Cebolla. Produce lacrimación extrema en organismos sensibles. Inhalación prolongada puede dañar vías respiratorias. Prohibido en zonas de comercio interestelar. Los alienígenas empezaron a sentirlo. Lágrimas brotaban de sus ojos compuestos, membranosos o múltiples. Uno de ellos soltó un gruñido, limpiándose inútilmente la cara con un guante. El humano habló de nuevo, con tono pausado. La cebolla no mata. Solo limpia. Expulsa lo que sobra. Hizo un gesto con el cuchillo, casi como un profesor explicando a sus alumnos. En mi mundo, esto es el inicio de cualquier plato. El corazón de la cocina. La palabra cocina hizo eco en sus mentes. Para ellos, cocinar era apenas un término arqueológico, algo que civilizaciones primitivas hacían antes de la era de los sintetizadores de nutrientes. Nadie arriesgaba la vida manipulando compuestos volátiles que podían matar a media tripulación. El insectoide intentó registrar todo en su tableta. Los datos eran contradictorios. El humano estaba rodeado de sustancias consideradas prohibidas, y sin embargo, las manipulaba como si fueran juguetes. ¿Qué clase de arma es esta?, preguntó el más alto, un reptiliano de escamas grises, su voz distorsionada por el filtro de oxígeno. El humano se detuvo un instante. Clavó el cuchillo en la tabla de cortar con un golpe seco. No es un arma. Es mi comida. Silencio absoluto. Incluso los extractores de aire parecieron contener la respiración. Los alienígenas estaban entrenados para soportar horrores, mundos cubiertos de ácido, radiaciones cósmicas, depredadores de 10 metros. Pero nunca habían enfrentado algo así, un ser que cocinaba con venenos, que respiraba gases tóxicos con total naturalidad, que llamaba a aquel infierno de olores y lágrimas su comida. Uno de los exploradores no aguantó más. Esto es una violación de todos los protocolos intergalácticos. Su voz temblaba. Según la Convención de Deneb, toda sustancia que provoque daño químico debe ser destruida. El humano soltó una carcajada breve, sin alegría. ¿Destruir el ajo? ¿La cebolla? ¿La pimienta?
Su mirada brilló con un destello de desafío. Entonces tendrían que destruir la Tierra entera. El reptiliano dio un paso al frente, intentando mostrar autoridad. Tu mundo debe de ser un infierno. El humano asintió lentamente. Exacto. Sus palabras salieron con calma, pero cada sílaba era un golpe. Un infierno al que sobrevivimos porque aprendimos a hacerlo nuestro. Aprendimos a tomar lo que mata, y convertirlo en vida. La cuchara de madera se movió con gracia, removiendo el contenido del sartén. Un vapor denso se elevó en el aire, y por un momento los alienígenas creyeron ver figuras extrañas formarse en la nube, como si el propio humo contara historias. Uno de ellos se inclinó hacia atrás, con la voz quebrada. No es posible, está manipulando venenos como si fueran aromas. El humano levantó el sartén y lo inclinó ligeramente. El líquido hirviente burbujeó, lanzando chispas de grasa incandescente. Para ustedes es veneno. Para mí, es hogar. Un murmullo recorrió al grupo de exploradores. La noción de hogar, ligada a algo tan hostil, tan agresivo, era incomprensible. Pero había algo en la voz del humano que no era fanfarronería, ni amenaza, era pura convicción. El insectoide cerró sus antenas, perturbado. No deberíamos estar aquí. Cada segundo respirando esto es una sentencia de muerte. El reptiliano, sin embargo, no se movió. Observaba al humano con atención, como quien contempla un arma nueva y letal, pero también fascinante. ¿Qué más guardas en esta cocina? El humano apoyó el sartén sobre la hornilla encendida. Con un movimiento lento, casi teatral, tomó un frasco de cristal del estante. Dentro había polvo rojo oscuro. Lo destapó. El aire se impregnó de inmediato con una nota ardiente, picante, casi dolorosa. Los sensores alienígenas chillaron en alerta. Capsaicina. Irritante extremo. Provoca sensación de quemadura en contacto con mucosas. Usada en granadas de control de disturbios en más de 40 sistemas estelares. Los exploradores retrocedieron instintivamente. El humano, en cambio, sonrió como quien revela un tesoro. Esto es Chile. Dejó caer una pizca sobre el sartén. Un poco de fuego en la lengua. El líquido burbujeó con furia, liberando una nube rojiza. Uno de los alienígenas cayó de rodillas, tosiendo, y apenas logró activar el filtro de emergencia. El reptiliano, aún firme, lo observó con los ojos muy abiertos. Eres un monstruo. El humano negó suavemente con la cabeza. No. Soy un cocinero. El silencio volvió a instalarse, roto solo por el crepitar de los ingredientes en ebullición. En ese instante, los exploradores comprendieron que no estaban frente a un simple habitante de un mundo hostil. Estaban frente a alguien que había domesticado el infierno. El olor prohibido se extendió por la sala como una advertencia, y al mismo tiempo, como una promesa. Ninguno de los alienígenas lo sabía aún, pero aquel sería el primer contacto con la cocina del The Outworlder, y nada volvería a ser igual en la galaxia. La cocina del humano parecía latir como un organismo vivo. Cada olla exhalaba vapores que se mezclaban en el aire, creando un mosaico de olores imposibles de clasificar por los sensores alienígenas. Para ellos, era como caminar en medio de un campo de batalla invisible, cada molécula podía ser un proyectil químico. El humano trabajaba sin prisa, como si aquellos 6 exploradores armados fueran simples espectadores en un espectáculo rutinario. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, cortando, triturando, mezclando. No había vacilación, ni temor. Solo oficio. El reptiliano, que parecía el más resistente del grupo, observaba cada gesto con una mezcla de fascinación y horror. Tus frascos, tus polvos, ¿cuántos son venenos? El humano levantó una ceja y señaló el estante. Depende de quien los pruebe. Para mí son especias. Para ustedes, probablemente armas. Alargó la mano y tomó un bulbo pequeño, envuelto en una piel amarillenta y seca. Lo colocó sobre la tabla y con un golpe seco del cuchillo lo partió por la mitad. Un olor ácido y penetrante invadió la sala. Los sensores chillaron de nuevo. Allium cepa, cebolla. Contiene compuestos sulfurados. Riesgo de colapso respiratorio en organismos de hemolinfa azul. Uso prohibido en naves clase diplomática. Uno de los alienígenas, un ser anfibio de piel húmeda, gimió y retrocedió, presionando la máscara contra su rostro.
¿Por qué manipulas algo así sin protección? El humano encogió los hombros. Porque en mi mundo lo hacemos desde niños. Una lágrima en los ojos no es un veneno, es solo el inicio de un buen guiso. Dejó la cebolla a un lado y tomó un puñado de granos negros, redondos y brillantes. Los trituró con un mortero de piedra. El sonido seco del golpeteo llenó la sala. El traductor reaccionó de inmediato. Piper nigrum, pimienta. Irritante neurológico. Provoca estornudos violentos y pérdida de orientación en especies con antenas sensoriales. Considerado químico de control en varios sistemas coloniales. El insectoide no soportó más, dio 2 pasos atrás, las antenas vibrando como si fueran a estallar. Eso es un arma de dispersión. Un químico de guerra. El humano sonrió con ironía. No. Eso es el condimento que mi abuela ponía sobre los huevos por la mañana. Los alienígenas intercambiaron miradas. Lo que para ellos eran compuestos letales, para aquel hombre eran recuerdos familiares. Esa contradicción los desarmaba más que cualquier cuchillo. El humano volvió a hablar, con un tono extraño, casi solemne. ¿Saben cuál es la diferencia entre un veneno y un alimento? La dosis. Con esa frase, tomó un pequeño frasco de vidrio y lo levantó frente a la luz. Dentro, flotando en aceite, había chiles rojos, largos y brillantes como brasas congeladas. Los alienígenas se tensaron al instante, ya habían sentido su poder en el aire, pero verlo tan de cerca despertaba un terror instintivo. Capsaicina pura. Explicó el humano. Para ustedes, es un dolor insoportable. Para nosotros, es sabor, es calor, es vida en invierno. Abrió el frasco. El simple gesto liberó una onda invisible que golpeó a los alienígenas como un puñetazo. Uno cayó de rodillas, otro empezó a hiperventilar. El reptiliano, jadeando, murmuró. Tu especie no debería existir. Nadie puede vivir rodeado de venenos y llamarles comida. El humano lo miró a los ojos, con un brillo de orgullo. Precisamente por eso existimos. Porque lo que para otros es muerte, nosotros lo transformamos. Mientras hablaba, arrojó un par de chiles al sartén. El aceite explotó en chispas, y una nube rojiza cubrió la estancia. Los exploradores encendieron sus filtros de emergencia, pero aún así tosían y temblaban. Y, sin embargo, ninguno se retiró. Había algo hipnótico en aquel hombre que jugaba con el dolor como quien pinta con colores. El anfibio, aún jadeando, se armó de valor para preguntar. ¿Qué más ocultas en esta cocina? El humano no respondió de inmediato. Se acercó a una alacena, abrió la puerta y sacó un frasco más pequeño, lleno de polvo dorado. Lo destapó lentamente. Un aroma cálido, terroso y penetrante llenó el ambiente. Cúrcuma longa, cúrcuma. Pigmento orgánico. Clasificado como mutágeno en pruebas con organismos de ADN cuádruple. Restringido en sectores agrícolas. El reptiliano inclinó la cabeza, confuso. Mutágeno. ¿Y tú lo usas? ¿Para qué? El humano dejó escapar una risa breve. Para darle color al arroz. El silencio fue absoluto. Esa simple respuesta parecía una ofensa a toda la lógica galáctica. Entonces, sin previo aviso, el humano tomó un diente de ajo, lo aplastó bajo el filo del cuchillo y lo dejó caer en el sartén. Los vapores se volvieron más espesos, casi palpables. Los exploradores retrocedieron como si una explosión química hubiera tenido lugar. Los sensores lo confirmaron. Allium sativum, ajo. Biocida natural. Capaz de destruir bacterias y hongos en segundos. Potencialmente letal para organismos basados en cobre. El insectoide gritó. Eso es un desinfectante de nivel militar. El humano lo miró con calma. Para nosotros, es el alma de la comida. Los exploradores no podían comprenderlo. Estaban rodeados de sustancias que, en sus mundos, se guardaban bajo llave en laboratorios militares. Y ese hombre las manipulaba como un artista, mezclándolas, combinándolas, probándolas con la lengua. La tensión llegó a su punto máximo cuando el humano, con un gesto teatral, levantó una cuchara humeante del guiso que hervía en el sartén. El vapor envolvió la sala. ¿Quieren probar? Preguntó con una sonrisa enigmática. Los alienígenas se congelaron. Era impensable. Un solo sorbo podría matarlos.
Pero al mismo tiempo, había algo en esa invitación que los desafiaba, que los llamaba. El reptiliano dio un paso al frente, temblando. Si sobrevivimos, entonces tal vez tu cocina no sea veneno, sino poder. El humano asintió. Exacto. La cuchara, cargada de líquidos ardientes y especias prohibidas, se acercó a los labios del reptiliano. El resto contuvo la respiración. En ese instante, en esa tensión insoportable, comprendieron que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La cocina del de Atwater ya no era solo un lugar. Era una frontera entre la vida y la muerte. El reptiliano sostuvo la cuchara como si llevara en sus manos la llave de su destino. El vapor ascendía lentamente, impregnando su rostro escamoso a pesar de los filtros, y cada molécula parecía prometer tanto la gloria como la aniquilación. Los otros 5 exploradores lo miraban con expectación, aterrados y fascinados al mismo tiempo. El humano permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, observando. No intentaba convencerlos, ni suplicarles, ni intimidarlos. Solo esperaba, como si supiera que la decisión ya estaba tomada antes incluso de que ellos entraran en aquella cocina. El reptiliano cerró los ojos un instante, inspiró profundo a través del respirador y luego, con un gesto brusco, retiró la máscara. Los demás gritaron alarmados, pero era demasiado tarde, la cuchara ya estaba en su boca. El silencio que siguió fue insoportable. El explorador reptiliano tragó, sus pupilas se dilataron y su cuerpo entero se tensó como un arco. Durante unos segundos, nadie respiró. Luego, un rugido profundo salió de su garganta, no de dolor, sino de algo diferente, algo nuevo. ¡Arde!, exclamó, golpeándose el pecho. Es como fuego en mis venas. Los demás retrocedieron. Sus sensores indicaban niveles de toxinas fuera de lo permitido, actividad química que debería haberlo matado en segundos. Pero el reptiliano no caía. Al contrario, parecía más fuerte. El humano asintió despacio. Eso es el chile. Quema, pero no mata. Enseña al cuerpo a resistir. El anfibio temblaba, horrorizado. Eso es imposible. Nuestro organismo no puede procesar esa sustancia. Tu organismo nunca lo ha intentado. Replicó el humano con calma. A veces, lo que no te destruye te transforma. La frase quedó suspendida en el aire como un eco ancestral. El reptiliano, aún con el rostro bañado en sudor, extendió la cuchara hacia sus compañeros. Prueben. El insectoide retrocedió, agitando las antenas. Estás envenenado. ¿No ves lo que ocurre en tu sangre? Sí lo veo. Rugió el reptiliano. Y también siento algo que jamás había experimentado. Energía, calor, una furia que me fortalece. Su respiración era pesada, pero en sus ojos brillaba un fuego que los demás reconocieron con un escalofrío. El humano se giró hacia el sartén, removió con la cuchara de madera y sirvió otra porción en un cuenco. El líquido rojo chisporroteó al caer. No es un veneno. Es un desafío. El anfibio lo miró, dividido entre el instinto de huir y la curiosidad que lo devoraba. Finalmente, con las manos temblorosas, tomó el cuenco. La primera cucharada lo hizo jadear, retorcerse, como si miles de agujas ardientes atravesaran su garganta. Los demás creyeron que iba a desplomarse. Pero de pronto se enderezó, con los ojos brillando en un resplandor húmedo. Es dolor, pero también es fuerza. La revelación cayó sobre ellos como un rayo. El dolor no los estaba destruyendo, sino que los estaba despertando, sacando algo oculto en sus cuerpos. El insectoide no pudo más. Entre chasquidos nerviosos, arrebató el cuenco y se lanzó sobre él. Apenas la comida tocó sus palpos, emitió un chillido agudo, una mezcla de agonía y éxtasis. Sus patas se sacudieron, su caparazón vibró, y finalmente dejó escapar un zumbido que resonó en toda la cocina. Sabe a muerte, pero también a vida. El humano los observaba, serio, sin complacencia ni burla. Así es como sobrevivimos en la Tierra. No evitando el dolor, sino abrazándolo. Lo que los demás llaman veneno, nosotros lo convertimos en sabor. Los exploradores, uno a uno, terminaron por probar. Todos cayeron en el mismo ciclo, lágrimas, tos, ardor, un instante de sufrimiento insoportable, seguido por una sensación de energía salvaje que recorría cada célula. Cuando los 6 terminaron, jadeaban como soldados después de una batalla.
El reptiliano apoyó las manos sobre la mesa metálica, sudando, y lo miró directamente a los ojos. Esto no es solo comida. Es entrenamiento. Es resistencia. El humano asintió, limpiando el cuchillo con un paño. Ahora entienden. Mi cocina no es un lujo. Es una armadura. El anfibio, aún temblando, murmuró con voz ronca. Si esta es tu comida diaria, entonces toda tu especie está forjada en el dolor. El silencio volvió, denso, pesado. Cada uno de ellos sabía que lo que acababan de vivir no era un simple banquete, sino una prueba. Habían cruzado un umbral. En ese instante, el humano destapó otro frasco. Esta vez no era chile, ni ajo, ni cebolla. Era algo oscuro, viscoso, con un olor dulce y penetrante que les provocó mareo inmediato. Coriandro fermentado. Clasificado como agente neuroquímico en 13 planetas. El humano lo vertió en el guiso sin vacilar. Aún no han probado nada. Los alienígenas lo miraron con espanto. No sabían si temerle o venerarlo. Lo único claro era que aquella cocina no era un simple lugar, era un campo de pruebas, un crisol donde se medía la verdadera fuerza de un ser vivo. Y ellos habían caído en él. El guiso hervía como un corazón ardiente en medio de la cocina. Cada burbuja que estallaba liberaba vapores que los sensores alienígenas registraban como altamente tóxicos, pero que para el humano parecían simples aromas familiares. Los 6 exploradores ya no podían negar lo evidente, lo que habían comido los había cambiado. Seguían temblando, con lágrimas en los ojos y las gargantas abrasadas, pero en lo profundo de sus cuerpos sentían una energía nueva, salvaje, como si sus músculos se hubieran despertado de un letargo milenario. El reptiliano fue el primero en hablar. Su voz, antes ronca y cautelosa, ahora vibraba con una convicción distinta. No es solo resistencia. Tu comida reprograma nuestro cuerpo. El humano se inclinó hacia él, con una sonrisa breve, sin rastro de arrogancia. No es magia. Es ciencia antigua. Es fuego. Los alienígenas intercambiaron miradas confusas. La palabra fuego en casi todas sus culturas era sinónimo de tabú, destrucción, barbarie. Las civilizaciones avanzadas lo habían desterrado hacía milenios, reemplazándolo por reactores limpios y síntesis molecular. Nadie en la galaxia cocinaba con llamas. Nadie salvo ellos, los humanos. El insectoide agitó sus antenas, perturbado. ¿Quieres decir que todo este tiempo manipulas venenos con fuego? ¿Combinas toxinas en un ritual de calor? El humano tomó una sartén, con un movimiento ágil, la acercó a la hornilla. Una llamarada azul la envolvió de inmediato. Los exploradores retrocedieron instintivamente, algunos incluso alzaron sus armas, creyendo que aquello era un ataque. Pero el humano solo rió, una risa baja, casi melancólica. El fuego es lo que nos hizo humanos. Nos permitió transformar lo crudo en comestible, lo peligroso en nutritivo. Vertió aceite en la sartén. El líquido chisporroteó al instante, y las llamas bailaron en su superficie. Luego lanzó un puñado de semillas oscuras que empezaron a explotar como pequeños proyectiles. Los alienígenas dieron un salto atrás, aterrados. «Estás provocando una reacción inestable», gritó el anfibio, con voz quebrada. «No», respondió el humano, girando la sartén con maestría. «Estoy preparando especias». El reptiliano, aún fascinado, murmuró en voz baja. «Con fuego, controlas lo incontrolable». «Exacto». El humano se giró hacia ellos. «Lo que para ustedes es tabú, para nosotros es cultura. El fuego no destruye, transforma». Durante un instante, nadie habló. El crepitar de la sartén llenó la sala como una sinfonía antigua, recordando a los alienígenas que estaban presenciando algo más que un simple acto de cocina. El insectoide, con voz temblorosa, preguntó: «¿Y si pierdes el control? ¿Si una de esas sustancias se desata más allá de lo que puedes manejar?» El humano se detuvo, mirándolo fijamente. «Entonces morimos». La frase cayó como un cuchillo. Por eso aprendemos a no fallar. Ese silencio pesó más que cualquier amenaza. La noción de vivir cada día al filo del veneno, confiando en la precisión, en la tradición, en el instinto, era algo que ninguna de sus especies podía comprender. Ellos evitaban el riesgo. Los humanos lo domesticaban.
El humano tomó una rama verde, quebradiza, y la frotó entre sus manos. Un aroma penetrante, fresco y casi medicinal se expandió por el aire. Esto es cilantro. Para ustedes es una neurotoxina. Para mí, es frescura en el paladar. Los sensores volvieron a sonar alarmados. Neurotóxico. Inhibidor sináptico en organismos multicerebrales. Pero el humano lo arrojó en el guiso sin pestañear. El anfibio apenas pudo contener un grito. Eso debería matarte en segundos. El humano los miró con calma. En mi mundo aprendimos a cocinar con la muerte. La receta secreta no son los ingredientes, es el fuego. Es el arte de usar lo que destruye para alimentar. El reptiliano dio un paso hacia adelante, sus escamas aún húmedas por el sudor. Tu cocina no es una tradición. Es un arma. El humano negó lentamente con la cabeza. No. Es nuestra forma de sobrevivir en un planeta que quiso exterminarnos desde el principio. Cada bocado que tomamos es una victoria contra la muerte. Los alienígenas se quedaron en silencio, asimilando lo que escuchaban. El insectoide, con voz baja y quebrada, chasqueó las antenas. Entiendo ahora por qué los llaman The Outworlders. Si cada día comen veneno y lo llaman banquete, entonces son la especie más peligrosa que ha tocado las estrellas. El humano apoyó el cuchillo sobre la mesa y los observó uno a uno. No somos peligrosos porque queramos la guerra. Somos peligrosos porque aprendimos a comerla. Y con esa frase, sirvió el guiso terminado en un cuenco grande, colocándolo en el centro de la mesa. El vapor ascendía como un espectro vivo, uniendo fragancia y veneno en un solo aliento. Coman, ordenó, sin elevar la voz. Y sabrán lo que significa resistir. Nadie se movió de inmediato. Los 6 exploradores lo miraban, atrapados entre el miedo y la fascinación. Sabían que aquel banquete no era comida, era un pacto. Y aceptarlo significaba dejar atrás todo lo que conocían sobre seguridad, pureza y control. Finalmente, el reptiliano extendió la mano y tomó la primera porción. Si esta es tu receta secreta, entonces es hora de que la galaxia la pruebe. Y todos supieron que ese momento marcaría el inicio de una guerra que no se libraría con naves ni cañones, sino con fuego, especias y veneno transformado en sabor. La noticia se propagó más rápido que cualquier flota de guerra. En menos de 3 ciclos galácticos, todos los canales diplomáticos, los mercados negros y hasta los foros clandestinos hablaban de lo mismo, la cocina del The Outworlder. Un humano que transformaba venenos en alimento. Un ser capaz de resistir lo que otras especies clasificaban como armas de destrucción química. Un fuego encendido en medio de un universo frío. Al principio, muchos lo tomaron como un rumor ridículo. Una exageración nacida de algún contrabandista borracho. Pero los testimonios de los 6 exploradores sobrevivientes comenzaron a circular en grabaciones filtradas. Se los veía llorando, tosiendo, con el cuerpo convulsionando bajo los efectos del guiso, y luego de pie, firmes, con la mirada brillante, declarando que aquella comida no los había matado, sino fortalecido. Las reacciones no se hicieron esperar. En el Consejo de Deneb, los ancianos insectoides exigieron que la Tierra fuera puesta bajo cuarentena inmediata. Si dejamos que esta práctica se extienda, chillaron con sus voces estridentes, los humanos compartirán su veneno con especies enteras. Y lo que hoy es un plato de especias, mañana será un ejército indestructible. En contraste, en los clanes guerreros de Kraal, el rumor despertó un entusiasmo feroz. Para ellos, que veneraban la resistencia y el sufrimiento como virtudes supremas, la cocina humana era más valiosa que cualquier arsenal. Un festín que quema y fortalece, rugieron sus líderes reptilianos. Eso es lo que necesitamos para derrotar a nuestros enemigos. Pronto, 2 bandos comenzaron a formarse. Unos pedían la prohibición absoluta, la extinción de esa práctica peligrosa. Otros veían en ella la clave para sobrevivir en un universo cada vez más hostil. Mientras tanto, en la Tierra, el The Outworlder seguía cocinando. No era un soldado ni un diplomático. No tenía interés en las intrigas políticas ni en las guerras de poder. Solo preparaba sus platos, en silencio, dejando que el fuego hablara por él. Pero cada día llegaban más visitantes, contrabandistas en busca de fuerza, mercenarios en busca de un filo nuevo, diplomáticos que deseaban entender o tal vez destruir. Un día, la calma se rompió.
Una nave de guerra del Imperio de VRYNN descendió sobre la órbita terrestre. Traían un mensaje claro. La cocina humana es un arma. Si no entregan sus recetas, destruiremos este mundo. El Consejo de la Tierra titubeó. No eran una potencia militar comparada con imperios milenarios. Sus naves eran primitivas, su tecnología apenas competitiva. Pero tenían algo que ninguna otra especie poseía, la resistencia nacida del dolor. El humano, sin apartar la vista de su sartén, respondió al ultimátum con una frase que se grabaría para siempre en los archivos de la galaxia. No entregamos recetas. Las servimos. Y con esa declaración, invitó a los delegados de VRYNN a su mesa. Los reptilianos guerreros se sentaron con cautela, rodeados de vapores que sus sensores clasificaban como letales. El humano sirvió un guiso humeante, rojo y fragante. Los brinianos dudaron, pero su orgullo los obligó a aceptar el reto. El primer bocado fue un infierno. El segundo, una revelación. Uno de los generales golpeó la mesa con fuerza, jadeando, con lágrimas corriendo por sus escamas. Esto es insoportable. El humano lo miró con calma. Y, sin embargo, sigues vivo. Los demás generales lo confirmaron entre sollozos y temblores. El plato no los estaba matando. Los estaba endureciendo. El veneno era entrenamiento. El dolor era fortaleza. Pero al mismo tiempo, en otros mundos, se organizaban conspiraciones. Científicos de 12 especies distintas trabajaban en secreto para analizar muestras de especias humanas. Su objetivo, convertirlas en armas químicas reales, encapsularlas en granadas, transformarlas en proyectiles. Lo que para el de Atworlder era un acto de supervivencia, para otros era un tesoro militar. La tensión escaló al punto de fracturar alianzas enteras. Los pacifistas veían en la cocina humana una amenaza cultural. Si el dolor se volvía virtud, entonces la guerra dejaría de ser algo que debía evitarse. Los belicistas, en cambio, veían un festín capaz de forjar soldados indestructibles. La guerra de sabores había comenzado. No se libraba en campos de batalla ni en estaciones espaciales, sino en cocinas improvisadas, en banquetes clandestinos, en mesas donde se servían caldos prohibidos. Cada especie que probaba los platos del humano enfrentaba la misma elección, aceptar el dolor y transformarse, o rechazarlo y temer a quienes lo abrazaban. El de Atworlder lo sabía. Veía cómo su arte se convertía en causa de disputas, en chispa de conflictos. Y sin embargo, seguía cocinando. Una noche, alzando una copa de vino oscuro, murmuró en voz baja. No quise la guerra. Solo quise compartir un poco de mi mundo. Pero ahora la galaxia tiene hambre. Y no se detendrá. Afuera, en la órbita, flotas enteras se preparaban para enfrentarse. No por minerales, no por territorios, no por energía. Sino por recetas. La galaxia estaba al borde de una guerra abierta. En cada rincón se hablaba de lo mismo, de la cocina del de Atworlder. Para algunos, era el inicio de una era de decadencia, donde lo tóxico se convertiría en virtud. Para otros, era el despertar de una fuerza que haría a los pueblos más resistentes que nunca. Las flotas se reunían en órbita. Los imperios redactaban ultimátums. Los mercenarios se enriquecían traficando pequeñas bolsas de especias humanas, tratadas como si fueran diamantes prohibidos. Y en medio de esa tensión, el humano lanzó una invitación que nadie esperaba. Un mensaje simple, transmitido en todas las frecuencias conocidas. Vengan a mi mesa. Una última vez. Un banquete para todos. El impacto fue inmediato. Las inteligencias artificiales diplomáticas lo calificaron de locura. Los estrategas militares lo interpretaron como una trampa. Pero la curiosidad, ese instinto imposible de reprimir en cualquier especie pensante, fue más fuerte que el miedo. Así, en un gigantesco salón preparado en las ruinas de una antigua estación orbital, se reunieron representantes de 30 mundos distintos. Guerreros, diplomáticos, contrabandistas, sabios, asesinos. Todos aceptaron sentarse bajo el mismo techo, rodeados de campos de energía que evitaban ataques, y de un olor que ya empezaba a flotar en el aire. El humano los esperaba en el centro, rodeado de utensilios, fuego y vapores. Llevaba su delantal manchado, las manos firmes, la mirada tranquila. No parecía un guerrero, pero en aquel instante todos comprendían que lo era,
y que su campo de batalla era la cocina. No soy un rey ni un general, dijo con voz clara, que resonó en el silencio tenso. Soy un cocinero. Y lo que quiero mostrarles hoy no es veneno ni arma. Es una verdad que olvidaron hace milenios, que el dolor y el placer pueden compartir el mismo plato. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rieron con desprecio, otros temblaron, otros simplemente observaron, incapaces de apartar la vista. El humano destapó la primera olla. Un vapor rojizo se expandió como una ola ardiente, provocando lágrimas y toses inmediatas. Los sensores de media sala se activaron en alarma, clasificando aquello como atmósfera hostil. Pero ninguno se levantó. El primer plato fue servido a los delegados de Deneb, enemigos declarados de la práctica. Dudaron, insultaron, intentaron negarse, hasta que la presión de los demás los obligó a probar. El resultado fue inevitable: gritos, lágrimas, dolor, convulsiones leves. Y luego, un silencio cargado de sorpresa, cuando los ancianos insectoides abrieron sus mandíbulas y declararon: «No nos ha matado». Los clanes de Kraal rugieron de emoción, exigiendo su turno. El humano les sirvió con calma, y pronto los reptilianos aullaban entre lágrimas, golpeando la mesa con el puño, celebrando el ardor como si fuera un triunfo en combate. Luego llegó el turno de los anfibios, de los traslúcidos, de los seres de hemolinfa azul. Cada especie probó, cada especie cayó en el mismo ciclo: resistencia, sufrimiento, transformación. El banquete se volvió un espectáculo brutal y grandioso. Un coro de jadeos, toses, sollozos y rugidos que llenaban la estación orbital. Y sin embargo, ninguno abandonó la mesa. Todos continuaban comiendo, atraídos por algo más fuerte que el dolor, el descubrimiento de un poder oculto. El humano, en silencio, siguió sirviendo. Plato tras plato, guiso tras guiso, hasta que la mesa entera estuvo cubierta de colores imposibles, de aromas clasificados como letales, de sabores que cambiaban la percepción de quienes los probaban. Finalmente, cuando todos habían comido, el humano levantó una última olla. Dentro hervía un líquido oscuro, espeso, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Este es el último plato», dijo con voz firme. «No es para los débiles de corazón. Si lo prueban, ya no volverán a ser los mismos». El silencio era total. Nadie se movía. Nadie respiraba. Hasta que el reptiliano, el primero que había probado su cocina en aquella visita inicial, se levantó y tomó la cuchara. «Si la galaxia debe decidir su destino hoy, lo decidiré yo». La cuchara entró en su boca. El efecto fue inmediato: su cuerpo se arqueó, sus escamas se erizaron, sus ojos se dilataron hasta volverse negros. Un rugido surgió de lo más profundo de su pecho, estremeciendo las paredes de la estación. Cuando terminó, cayó de rodillas. Y luego, lentamente, se puso de pie otra vez. «No es veneno», jadeó, con voz ronca. «Es verdad». Uno tras otro, los delegados siguieron su ejemplo. Y uno tras otro, cayeron en el mismo ciclo: dolor, lágrimas, resistencia, un despertar que ninguno había sentido jamás. El humano los observó en silencio. Y entonces pronunció la frase final: «Ahora entienden. Mi cocina no es un arma. Es un espejo. Refleja quiénes son en realidad». Nadie respondió. No hacía falta. En sus cuerpos ardía una nueva fuerza, una certeza que los unía más allá de las diferencias. La galaxia había venido buscando un veneno. Lo que encontró fue un banquete. Y desde aquel día, en los registros de todos los mundos, quedó escrita una verdad imposible de borrar. Todo lo que había en la cocina del The Outworlder estaba clasificado como arma química, pero también como el origen de una nueva era.